Bueno, pues seguimos adelante con esta jornada que está siendo realmente interesante. Y aún nos quedan dos ponencias más, así que os animo a que sigáis participando en el chat y no os vayáis. Queda mucho por aprender y por compartir. Ahora tengo gusto de presentar a Maris Jessie Carrillo Barrera, que nos acompaña desde Chile y va a compartir con nosotros su trabajo titulado Competencias para una enfermería en urgencias y desastres. Mary Jessie es una enfermera matrona en la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en enfermería clínica y doctora en ciencias de la salud por la Universidad de Sao Paulo. Tiene una amplísima trayectoria en el ámbito de las urgencias y de los cuidados críticos, tanto en instituciones públicas como en privadas. Fue parte del equipo que gestionó el SAMU Metropolitano, el primer servicio de atención prehospitalaria en Chile, y también ha trabajado en el Ministerio de Salud, especialmente en momentos claves como la pandemia. Además ha sido docente de pre y posgrado y actualmente es académica e investigadora en la Universidad de Chile, donde lidera diversos proyectos formativos y de investigación sobre urgencias, desastres y traslados interhospitalarios. Gracias, Asun. Hola, buenas tardes, Mary Jessie. El trabajo que nos traes hoy aborda un tema clave en el contexto sanitario actual, las competencias necesarias para una enfermería especializada en urgencias y desastres, un ámbito que requiere una formación sólida, habilidades específicas y una gran capacidad de actuación en situaciones críticas. Sin duda, una mirada muy valiosa sobre el rol de la enfermería en contextos de alta exigencia. Pues cuando quieras, Mary Jessie, nos puedes empezar con tu exposición. Perfecto, ¿me escuchas? Te escuchamos perfectamente. Sí. Ya, bueno, comencemos. Mi ponencia está muy a la mano con la ponencia anterior de María. Y bueno, este es un trabajo que hicimos, además de mi persona, está con Caro Monasterio y Cristian Andrés Pérez del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, y que nos lleva a una necesidad que hemos tenido como país. Bueno, ustedes han sabido, en España nos ha apoyado bastante en las distintas urgencias, en las distintas emergencias que hemos necesitado, que hemos requerido. Entonces, esto nos lleva a identificar las competencias de un profesional de enfermería especialista en las urgencias y en los desastres. Nosotros pensamos y creemos firmemente que el enfermero generalista no está capacitado del todo como para enfrentar lo que se le pide a un profesional de enfermería que tiene que enfrentar estas situaciones críticas. Por ende, hicimos como metodología un análisis de revisión más bien de datos y algunas recomendaciones emitidas por organismos sanitarios internacionales, ¿ya? Porque al hacer una revisión sistemática, principalmente por tema, encontramos muy poca información al respecto. Entonces quiero mostrarle o contarle la definición que da el Consejo Internacional de Enfermeras, el CIE, que refiere que los cuidados avanzados en enfermería son aquellos proporcionados por una enfermera especialista que ha adquirido una base de conocimientos expertos y habilidades para la toma de decisiones. La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, que nos rige a los organismos que somos más bien de los países latinoamericanos y del Caribe, indican que el profesional de enfermería con formación específica en áreas críticas permite reducir significativamente las tasas de mortalidad y las complicaciones. Otras asociaciones y organizaciones de enfermeros y enfermeras, tenemos la Asociación de Emergencias Norteamericana, la AENA, que representa los intereses de los enfermeros de urgencia, tanto de Estados Unidos, también ofrece cursos de formación de alta calidad en trauma para enfermera, en manejo de emergencia pediátrica para enfermera. Tenemos otra asociación de enfermería, como el Consejo General de Enfermeras de España, que también tiene un papel crucial, que yo sé, de regulación y desarrollo del profesional de enfermería, y está tratando de proyectar la especialidad de urgencia, creo que para el año 2026.
otras asociaciones de enfermeros que más tenemos en América Latina, que es principalmente la Asociación Peruana de Emergencia y Desastre y sociedades científicas, que también muestran la importancia de la especialización del profesional de enfermería. Argentina también tiene una organización y refiere que requieren capacidades específicas para poder manejar estas situaciones críticas. Finalmente, el contexto actual que nos lleva, que tenemos una población envejecida con aparición de pluripatologías, procesos oncológicos crónicos, degenerativos. Esto hace que tengamos una necesidad urgente de atención, el uso también de tecnologías nuevas, cambios sociales, demandas diferentes, cambio climático que nos lleva a un aumento de las enfermedades no transmisibles. Finalmente, ¿qué tenemos en nuestra población? Población que requiere asistencia inmediata, asistencia calificada, y esta asistencia calificada nos obliga a apoyar en reducir significativamente la morbimortalidad. Si nosotros estamos calificados en esta atención, vamos a disminuir los eventos adversos y vamos a disminuir la morbimortalidad. Entonces, la pregunta que nos hicimos, ¿cuáles son las principales acciones que realiza el profesional de enfermería en un contexto de urgencias y desastre? ¿Qué yo esperaría que este enfermero o enfermera realizara? Hace vigilancia epidemiológica, definitivamente, en estos contextos. También realiza atención de urgencia, propiamente tal, el cuidado más directo. Finalmente, y en la vigilancia epidemiológica, en estas situaciones de desastres, ¿qué hace? Analiza y difunde datos, intervenciones oportunas, mitiga propagación de enfermedades, evalúa o determina dónde hay que generar una atención prioritaria por sobre otras, identifica eventos adversos, analiza datos para generar planes de mejora. Esas son principalmente algunas de las actividades. Finalmente, lo que hicimos aquí es una comparación entre las competencias del CIE y de la OMS, que tiene una enfermera, y que tenemos en el lado izquierdo mío, experiencia laboral en emergencias y o desastre, mitigación y prevención, diseño de políticas y planificación en la reducción del riesgo, prevención de enfermedades y promoción, ¿ya? ¿Y a qué me refiero con la prevención de enfermedades y promoción? La enfermera es el primer profesional que está en contacto directo con un paciente en una situación de urgencia y de desastre. En ese momento, este profesional tiene la oportunidad de poder derivar adecuadamente al paciente que lo requiere o realizar las solicitudes de recursos o de atención que se requieren. Es el primer profesional que atiende a ese paciente y a esa red. Por lo tanto, tenemos un gran deber de adquirir los conocimientos adecuados para poder determinar las acciones oportunas. Tenemos que tener preparación ética. En algún minuto las enfermeras o los enfermeros en situaciones de urgencia o desastre tenemos que distribuir recursos, decidir la toma de atención o el traslado de un paciente determinado. Debemos tener competencias éticas. Debemos generar normativas o protocolos que se adecúen a nuestras realidades locales, ¿ya? Además, debemos tener habilidades de comunicación del riesgo. Tenemos que saber dar respuesta a la atención tanto a las personas como a las comunidades o a su red. Muchas veces nos va a tocar atender pacientes de salud mental. Tal vez no ser los expertos en eso, pero saber cómo manejar ese tipo de patologías. Planificar en el mediano a largo plazo algunas acciones de enfermería. Las competencias que refiere la Organización Mundial de la Salud son muy parecidas a las competencias de la CIE, que es que ese enfermero debe ser capaz de coordinar con el resto del equipo de salud. En una urgencia o en un desastre, participan múltiples equipos de salud, kinesiólogos, técnicos paramédicos, médicos especialistas, administrativos, epidemiólogos, y tenemos que coordinarlos. Tenemos que saber cómo funciona nuestra red y hasta dónde podemos referenciar.
tenemos que tener ese conocimiento de ver qué referimos a una referencia local, a una mesoorganización o una organización mucho más macro. Tenemos que tener habilidades para realizar triage en urgencias tanto hospitalarias como de múltiples víctimas. Organizar y gestionar los recursos para la atención, asegurar que el material y el equipo esté presente y en forma adecuada. Tenemos que tener ciertas habilidades de educación, tenemos que tener habilidades de investigación en algún nivel, en análisis de datos, recopilación de información. Entonces, ¿qué hicimos? Frente a todas estas competencias que nos dice tanto la CIE como la Organización Mundial de la Salud, todas estas funciones que nos dicen la CIE y la Organización Mundial de la Salud, tratamos de resumirlas en 6 competencias fundamentales: gestión, liderazgo, ética, habilidades de educación, y a qué me refiero con esto. Esta habilidad de educar adultos con respecto a lo que les está pasando y a la red. Habilidades de investigación y obviamente aquellas habilidades propias que son del cuidado directo. Nosotros hicimos, bueno, se ve chico aquí el recuadro, pero lo que hicimos fue recopilar a nivel de América Latina, los distintos planes de estudios que hay con respecto a cursos o especialización de enfermería o enfermeros en urgencia y en desastre. Hay bastantes, ya les quiero comentar. Y de estos que recopilamos en distintas áreas, les voy a hacer mención que las horas son variadas. Hay desde 100 horas hasta de 1 año y medio. Hay cursos para educar para especialistas en urgencia, desde cursos online hasta cursos con 400 horas prácticas. Y esto ocurre porque obviamente nosotros, por ejemplo, en Chile, no tenemos un amparo legal de la especialización en urgencia. Por lo tanto, nos vemos, no sé si desbordado es la palabra, pero con una gran cantidad de oferta económica de programas que buscan dar respuesta a lo que quieren los enfermeros generalistas, y los voy a llamar generalistas en este aspecto porque no es una especialidad que esté reconocida por el Ministerio de Salud, ya sea a nivel local, pero este enfermero generalista que trabaja en la urgencia y que ve esta necesidad, compra distintos cursos. ¿Y qué pasa con estos cursos que se venden en el mercado? El 100% de los cursos son de cuidados directos. Normas AJA, manejo avanzado de vía aérea, etc. El 30% de algunos de estos cursos de oferta nos habla de gestión, solo el 30%. Y la gestión es muy importante de una enfermera que trabaja en urgencia y en desastre, porque va a tener que gestionar los recursos, va a tener que administrar personal, va a tener que distribuir tareas. El liderazgo, solo un 25% de los cursos ofertados tienen liderazgo, ¿ya? Y esta enfermera tiene que tener ciertas actitudes de liderazgo, gobernanza, como nos dice la OMS y la CIE, porque tiene que liderar su equipo en algún minuto, y tiene que liderar su entorno, y en momentos críticos. El 10% genera algunas competencias de educación. Es importante educar lo que va a pasar en una urgencia, en un desastre. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué no lo atiendo inmediatamente? ¿Dónde se va a ir el paciente? ¿Dónde lo voy a derivar? ¿Cuáles van a ser sus caminos para solucionar un problema crítico que no esperaba? Un 10%. El 50% de los cursos generaba alguna actividad de investigación. Nosotros consideramos como actividad de investigación, si decían práctica basada en evidencia, ya, investigación. Porque por último, enseña lo que es cierto análisis de datos, ¿ya? Entonces, finalmente, el perfil de egreso que nosotros nos proponemos para Chile, y creemos que tiene que tener una enfermera o enfermero especialista en urgencia y desastre, debe tener competencias de gestión y liderazgo, porque debe tener un conocimiento de esta red de urgencia local y global y gestionar un cambio en un momento crítico, porque quizás las cosas no van a ser como estaban planificadas
y debe ser líder en esta gestión y conocerla. Debe tener habilidades de comunicación efectiva. Debe tener la capacidad de trabajar con equipos multidisciplinarios. Debe tener cierto conocimiento de la normativa local o legal al respecto. Debe tener conocimiento de identificación y criterios distintos de triage, ¿ya? Y algún conocimiento de vigilancia epidemiológica, no que vaya a ser una evaluación epidemiológica completa, pero sí en algún minuto poder generar divisiones o distintos puertos de entrada, dependiendo del riesgo que ocurra o donde va a atender en una situación de urgencia o de colapso de la atención. Nosotros también consideramos que debe tener competencias asistenciales de cuidados directos, cómo realizar una valoración integral en situaciones de urgencia, cómo aplicar ciertos protocolos, manejo de bioseguridad con respecto a algunos materiales, ¿ya? O cuando hay algunas emergencias químicas, ¿ya? Y obviamente estar actualizada con los últimos protocolos de reanimación y de cuidados de paciente crítico. Y dentro de esto no puede dejar de estar presente las competencias de ética y de investigación, ¿ya? Esta enfermera de urgencia, esta enfermera especialista que es la que nosotros estamos luchando aquí en Chile principalmente, le va a tocar generar protocolos de atención que tienen que resguardar la seguridad y la calidad de la atención, y para ello debe tener ciertas competencias éticas. Va a tener que decidir en el manejo de recursos, la distribución de estos recursos, cómo priorizar la demanda. Y para eso debe gestionar protocolos y debe tener competencias éticas que iluminen este camino. Y bueno, tener una participación en programas de educación continua constante. Ese es el perfil que esperamos. Esto es un poco las referencias que nos guiaron para estas competencias y, bueno, principalmente lo que yo les doy las gracias por la oportunidad de estar en este congreso, y lo que más quería comentarles, que nosotros como académicos de aquí de la Universidad de Chile, en el Departamento de Enfermería hemos visto que existe una necesidad de relevar la función y el trabajo del enfermero de urgencia. Y para relevarlo, tenemos que darles en algún diplomado, curso, todas las competencias que requiere, ya sea no en una gran expresión, pero en una mínima expresión, porque ese enfermero es el encargado de gestionar la mayor parte de estas actividades que que les acabo de exponer. Y bueno, nosotros tenemos como propuesta aquí a nivel de la universidad poder generar un programa de especialización, pero que incluya un mínimo de todas estas competencias vistas con un porcentaje de horas. Eso es lo que quería presentarles, así que muchas gracias. Muchísimas gracias, Mary Jessie, por tu ponencia, que ha sido muy interesante y muy bien explicada. Ha sido un verdadero lujo escucharte y conocer más a fondo este ámbito tan necesario en nuestra profesión y sobre todo en este día hoy, que es el Día de la Enfermería. Me gustaría preguntarte algo que seguramente muchas personas también se han planteado. ¿Cuál crees tú que es la razón que dificulta tanto la creación de una especialidad en urgencia y desastres para enfermería en Chile? Bueno, Chile solo hace 2 años tuvimos la especialidad de oncología. ¿Y qué significa que una especialidad sea aceptada en Chile? Porque uno es lo que nosotros reconocemos que se requiere una expertise específica, por ejemplo, para pediatría, pero cuando es aceptada como proveedor, implica que el proveedor, es decir, la institución hospitalaria, va a aceptar enfermeros de esa especialidad, y eso implica, aparte de un reconocimiento económico, implica que normamos la cantidad de horas que requiere ser un especialista para esta área. ¿Qué pasa en Chile? En Chile y lo que creo yo, es una creencia, en Chile hace aproximadamente unos 15 años salió el especialista médico de urgencia.
pero la gestión hospitalaria, la gestión del recurso, la gestión de la calidad, no ha generado una mejoría sustancial, pese a la especialidad de esta profesión. Generar una especialidad en Chile genera que el gasto de la institución aumente, porque yo tengo que contratar a esa enfermera especialista con un grado mayor. Por lo tanto, el gasto va a aumentar. Y creo que esa es una de las grandes razones. Y la segunda razón es que cuando yo genero una normativa, Chile tiene una gran cantidad de universidades privadas, institutos privados, que ofrecen en el mercado muchos cursos, muchos diplomados, que ponen el título de especialista. Ya algunos tienen cierto reconocimiento que está dado por una organización que los nivela. En cambio, si hubiera un reconocimiento ya más del ministerio, más a nivel global, habría que llegar a acuerdo con muchas de estas universidades que ya tienen estos cursos dictándose. Y creo que esos acuerdos son complejos y para poder hacerlo, nosotros en Chile tenemos que fortalecer las organizaciones. Y en estos momentos estamos formando también una organización de urgencia y desastres de enfermeros que recién se está formando ahora. Ya anteriormente, todas las organizaciones de enfermeros especialistas en urgencia en esta área no estaban formadas como tal y estaban al alero o amparadas detrás de las organizaciones de médicos de urgencia. Entonces ahora recién la estamos formando y esas organizaciones de estos profesionales nos permite tener una voz a nivel del ministerio, a nivel más público. Así que es un camino que es lento, pero nosotros estamos orgullosos porque está empezando. Así que, y tenemos todo el esfuerzo, todas las ganas de hacerlo más rápido, más rápido. Lo que le costó sacar en Chile la especialidad de oncología, de enfermería, sí. Que costó 10 años de discusiones y conversaciones. Pero muy bien, Mary Jessie, me sumo a las felicitaciones de ASUN. Nos has expuesto de manera muy clara la importancia de contar con profesionales formados específicamente en urgencias y desastres. Y yo te diría que el tema de las especialidades enfermeras que tenéis ahí en Chile se puede extrapolar seguramente a cualquiera de los países que tenemos de habla hispano-portuguesa. Estoy convencido de que todos estamos en la misma línea, porque el tema de la formación no vale con que se formen enfermeras especialistas, sino lo que tú has comentado un poco, que al sistema no le interesa tanto promocionar las enfermeras especialistas porque las tiene que dar un entorno laboral dentro de su especialidad y eso depende también del aporte económico que tendrían que hacer extraordinario. Entonces, por eso, y en ese sentido, yo lo que sí que te animaría es que es verdad, vosotros ahora como universidad y como organización que os estáis organizando en el tema ese, y nosotros como fundación y otros organismos de otra naturaleza, estamos todos en la misma línea, el objetivo es el mismo, la promoción de la profesión enfermera. Entonces, yo desde luego te agradezco muchísimo tu participación en ese sentido y te animo desde luego a que nos vayas informando y que te vayas incluyendo dentro de lo que es la familia de la fundación nuestra para de alguna manera que nos vayamos potenciando todos un poco unos a otros y entre todos, pues a ver si conseguimos en algún momento esos desarrollos profesionales que son tan importantísimos para el sistema de salud de cada uno de nuestros países. Yo te preguntaría si crees que el tipo de formación debería de incorporarse ya desde el pregrado, al menos de forma introductoria, el tipo de formación. Sí, yo creo que de forma introductoria sí, para generar el deseo. Yo estoy en pregrado encargada del curso de urgencia y desastre, que ya están como en el penúltimo año, los chicos. ¿Y por qué en introductoria? Porque les cuento un poco de lo que ocurre en estas urgencias que están colapsadas, porque finalmente el manejo de gestión
no es tal, porque, a ver, el médico está preocupado de curar la enfermedad. Él no puede administrar, porque cuando le toca administrar una alta demanda, ve la demanda, ve un paciente que tiene que tratarlo y se va a quedar tratándolo y no le va a importar manejar la gestión de la demanda, porque es parte de su ser, digámoslo, de su ADN de profesión. En cambio, el enfermero o enfermera, cuando sabemos que hay un problema en los flujos de atención, cuando sabemos que existe todo una serie de recursos que generan, por así decirlo, que el buque ande o que corra, sí nos preocupamos de esos detalles, sí podemos verlo. Entonces a los chicos obviamente les mostramos un poco la importancia de gestionar la demanda, no en el detalle, pero un poco para qué, por qué, y disculpen, yo de repente me emociono ahí con esto, ¿y por qué? Para que les genere el deseo posteriormente de inscribirse en cursos de posgrado, de conocer un poco más de lo que puede hacer un enfermero o un enfermero en sistemas que dicen que están colapsados, pero finalmente son gestionados, creo yo, por aquellos equipos que no tienen por naturaleza dedicarse a la gestión de esos recursos. El enfermero es el que ve todos esos recursos y ve la calidad de atención y está preocupado del paciente y su red. Bueno, pero yo agradezco el apoyo de la Fundación. Sí, pues nosotros te agradecemos también tu participación y te animamos a seguir participando con nosotros de forma más proactiva, porque en realidad todos tenemos el mismo objetivo, que es el de formación posgrado de la enfermería y tratar de transmitir ese espíritu enfermero que afortunadamente yo creo que cada vez está más arraigado, pero que todavía tenemos que hacer mucho esfuerzo para seguir luchando contra estos sistemas sanitarios que lo único que hacen es potenciar el tema económico más que otro. Te agradezco muchísimo, María-Jessie, tu exposición. Mira, te felicitan en el chat. Dice, muy interesante esta proyección. Hay que desarrollar programas pertinentes a los cambios, desde luego. Sí, y te siguen felicitando, un tema muy interesante. Seguramente que en el chat tengas más respuestas. Te felicitan, interesante el tema. Marisa Hernández, Sheila García dice, súper interesante, muy buen trabajo. Y María Cuya Zulca dice, muy interesante y muy clara la ponencia. Muchas gracias, estamos en contacto y le agradezco la oportunidad. Y aquí vamos a estar luchando porque salga la especialidad en todos los países. Todo nuestro apoyo. Muchísimas gracias. Tendrás. Muchas gracias para ti y un abrazo para Chile, para los profesionales de la enfermería de Chile, para todos los compañeros.